La salsa como ritmo es un género de mezclas que nació en la ciudad de Nueva York, en los barrios hispanos, específicamente en el condado de Harlem y se fue expandiendo hacia el Bronx. Pero ¿cómo evolucionó este género musical a través del tiempo? ¿Quiénes fueron sus principales precursores y propulsores? Entre ellos se destacan Johnny Pacheco. Muchos entienden que fue el padre de la salsa. Otros aseguran que sencillamente Pacheco le dio dimensión a la música cubana y al son montuno oriundo de esa isla. También algunos entienden que lo único o el aporte de Pacheco fue a través de Jerry Masucci en la creación de Fania All Star. Es bueno precisar que sin la incursión de Pacheco en todo ese movimiento del jazz latino, convertido en salsa, en montuno, en guaracha, incluso con danzones, toda esa mezcolanza llevaron a crear un género que identificó a todos los inmigrantes en la ciudad de Nueva York y que se fue expandiendo a través del mundo. Fue en Venezuela. Muchos dicen que un locutor venezolano le puso el nombre de salsa. Otros dicen que fue en Zaire, mientras le preguntaban a Johnny Pacheco de cómo se denominaba lo que ellos hacían y que este respondió, es una especie de mezcla, y que por allá le dijeron, bueno, una salsa. Dice, sí, es una salsa que tiene todos los condimentos. La originalidad con que estos jóvenes para la época incursionaron en la música tropical, que tenía buenas partituras, buenos arreglos, acordes distintos a todo lo que había, generaron todo un movimiento y se convirtió en una especie de lanza cultural para los latinos e hispanos que llegaban como inmigrantes a la Gran Manzana. En diversidad de barrios y sectores de esos lugares también estaban los denominados negocios o centros nocturnos de diversión, donde había conjuntos que se dedicaban a amenizar el ambiente. Allí comenzó a expandirse este movimiento artístico que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más importantes del siglo XX, generador de grandes estrellas, que propulsó y apoyó en toda su dimensión la cultura latina en los Estados Unidos y la expandió por todo el mundo. En el mismo crecieron artistas de la talla de Tito Puente, que a pesar de todo nunca se identificó con la salsa, más bien él entendía que la salsa era un condimento y que su ritmo tenía otro género u otro nombre. Pero tampoco podemos obviar el aporte de Celia Cruz, de la Sonora Matancera, así como otros grandes e importantes exponentes de la música tropical más movida y más completa de todo el planeta, la salsa. Y uno de ellos, vamos a hablar de él a continuación. Vámonos al monte, el monte me gusta más. Constructor de puentes culturales, un genio sonoro y una voz que jamás dejó de evolucionar. El rompeteclas, arquitecto de una mezcla musical sin igual, ícono de la música latina afroantillana. Ese era Eddie Palmieri. Palmieri era compositor y pianista de origen puertorriqueño estadounidense, de ascendencia corsa, fundador de las bandas La Perfecta 2 y Harlem River Drive, conocido como uno de los artistas más innovadores de la historia de la música hispana y uno de los pioneros de la salsa. Obtuvo el premio Grammy en 3 oportunidades, en el 76, en el 83 y en 1985. Para 1961 crea su famoso conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y al cantante Ismael Quintana. Con ellos dos debuta en el mundo del disco en el año 1962 y justo en ese momento en que las charangas estaban más de moda, con el sonido de violines, también de flautas, aquella combinación se puso de moda y Palmieri logró integrarle trombones y trompetas para crear un sonido distinto a todo lo que se había escuchado en la época, donde también le introdujo algunos elementos de jazz a este nuevo ritmo musical que estaba incipiente en la escena neoyorquina y sobre todo en la música latina contemporánea de aquellos años. Empiezo a tocar en el Palladium contra orquestas como Machito y su Afro Cuban. La Perfecta se disuelve en el año 1968 por asunto de cuarto. Pero
En ese renglón también había el aporte de Palmieri al pentagrama musical, incluyendo discos como Lo que traigo es sabroso, del cual derivó su primer éxito, Muñeca. Nadie había utilizado los trombones como se utilizan acá en La Perfecta. En una etapa posterior, Palmieri pasa de la compañía Alegre a Tico Records. Con estos produjo una serie de álbumes de gran éxito, como lo es la joya clásica de 1971, Vámonos pa'l Monte, que incluía a su hermano Charlie Palmieri como pianista invitado. Vámonos pa'l monte, La química con el cantante Ismael Quintana tuvo gran éxito, hasta que este decidió lanzar su carrera como solista en la discográfica Fania Records. Es entonces cuando Eddie graba la producción de Sum of Latin Music con un nuevo cantante de nombre Lalo Rodríguez, grábese ese nombre, de tan solo 16 años, y con él su álbum que se convirtió en la primera producción latina de ganar un premio Grammy en el año 1976. Yo siempre quería un conjunto que era de 4 trompetas, estilo cubano con el conjunto Casino. A pesar de los vaivenes que tenía la salsa, esto no ha detenido su empuje en el pentagrama musical. De esta forma pudo volver a incursionar en su otra pasión, el Latin Jazz, y seguir con la salsa. De hecho, graba en 1992 con la India, en la producción que llevó la India vía Palmieri, y en 1998 la producción El Rumbero del Piano, en el cual vuelve a la salsa dura que siempre lo ha caracterizado. Y los conjuntos que hicieron aquí Tito Rodríguez y Tito Puente, pero económicamente era imposible. Durante su larga trayectoria, Eddie Palmieri ha participado en conciertos y grabaciones con la Fania All Star y Tico All Star, y se ha destacado como productor, arreglista, compositor, director de orquesta. Con él han colaborado grandes músicos como Israel Cachao López, Alfredo Chocolate Armenteros, Lewis Kahn y el icónico bajista de todos los tiempos, Bobby Valentín. Para la llegada del 2000, Eddie Palmieri había expresado su deseo de retirarse del ámbito musical. Anuncio acompañado por la producción Masterpiece con el fallecido Tito Puente. Esta producción musical recibió aplausos de la crítica especializada, ganando por segunda vez 2 nuevos Grammys, llegándose a tener 6 de esos prestigiosos premios de la Academia. 88 años de vida, 61 años en la escena musical, 55 años en agrupaciones musicales y 45 años en las salas de grabación. Le ameritan a Palmieri más de 40 trabajos musicales con su propia identidad y sobre todo con su sello particular. Eddie es considerado el emperador de la salsa, el molestoso, el rompeteclas, el sol de la música latina. Palmieri es, de todos los pianistas de salsa y el Latin Jazz, sin lugar a dudas y sin discusión, el más moderno, el más estudioso, el más arriesgado y el más gozón. En definitiva, el más revolucionario.